Voz Cristiana de España presenta Tiempo de exposición de la palabra de Dios. Filipenses 4, del 8 al 9, gloria a Dios. Cuando lo tengan me dicen amén. Si pueden, pónganse de pie para reverencia a la palabra, gloria a Dios. Bendito eres, mi Señor. El tema de esta mañana es cambia tu forma de pensar. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles donde como seres humanos estamos siendo bombardeados por diferentes situaciones y el campo de batalla que el enemigo usa es la mente. Pero si nosotros pensamos en lo que Dios nos ha mandado, gloria a Dios, somos más que vencedores. Ten atento, hermano, porque Dios quiere hablarte a tu vida. Todos esos pensamientos y todas esas cosas que el enemigo quiere poner en tu corazón, tienes que desecharlo en el nombre de Jesús y contrarrestarlo. Dice, en esto pensar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Gloria a Dios. Amén, gloria el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Mis amados, ahí el apóstol Pablo le estaba hablando a los filipenses. En ese capítulo, si leemos al principio, dice que regocijaos en el Señor siempre. Cuando el apóstol Pablo estaba mandando a esos siervos a regocijarse siempre, en toda situación, en cualquier circunstancia de nuestras vidas que estemos pasando, tenemos que regocijarnos en el Señor. Porque el enemigo quiere ponerte pensamientos negativos, porque sabe que tú, cuando tienes pensamientos que son negativos, te sientes derrotado. Amén. El enemigo te pone tales pensamientos que tú piensas, aun cuando somos cristianos, después que yo me convertí a Cristo, ¿por qué me pasan tantas cosas? Entonces, si tú no contrarrestas estos pensamientos con pensamientos positivos, y tú te vas a la palabra, como dice Pablo, en esto pensar, dice en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo que es de buen nombre. El Señor ya dejó su palabra establecida y sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, Amén. Sino contra principados, contra huestes espirituales. Entonces, como cantaba la hermana Elsa al principio, ¿qué le dijo el Señor a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. Pero el Señor le estaba hablando a él que se esforzara en buscar la presencia de Dios. Nosotros muchas veces nos sentimos derrotados. ¿Por qué? Porque nos estamos esforzando en la cosa equivocada, hermano. El Señor dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero cuando nosotros nos enfocamos en lo que no conviene, hermano, cuando nosotros no buscamos la presencia del Señor, cuando nosotros no pensamos en lo que es verdadero, ¿qué es lo verdadero? Jesús. Amén. Jesús vino a esta tierra, pagó un precio por ti, por mí, y el Señor lo hizo por amor. Amén. Cuando tú piensas en esa bondad de Dios, tú te regocijas, tú te gozas aún en medio de las circunstancias. Y cuando te pasan situaciones, tú recuerdas lo que dice Romano, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. La hermana testificó, la hermana Rosalina, lo que le pasó anoche. Y sabemos que Dios es un Dios de misericordia. Amén. Pero en caso de que el Señor tampoco nos libre, Dios sigue siendo un Dios de misericordia. Amén. Porque el mismo Dios que libró a Sadrach, a Mesec y a Abednego y también a Daniel, fue el mismo que permitió que mataran a Esteban apedreada. Y eran tanto uno como otro siervo. Entonces cualquier cosa que llegue a tu vida, no te dejes confundir del diablo, que el Señor reprenda. Amén. Cuando llegan cosas a nuestras vidas, el enemigo pone, mira que eres hija de Dios. Tú tienes que decirle, sí, yo soy hija de Dios y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En ese tiempo que el Señor me dio ese poema, yo estaba pasando una situación muy, muy fuerte. Mi esposo estaba aquí en España, yo con 3 niños pequeños, muchas situaciones. Pero en el nombre de Jesús, yo siempre estaba haciendo la obra. Pero el enemigo, cuanto más tú buscas de Dios, más arrecia. Entonces yo estaba con la cabeza ese día muy, muy preocupada. Y el Señor me recordó todo lo que había hecho en la antigüedad.
Y me recordó lo mismo que yo hice ayer contigo, lo voy a hacer hoy. Amén. Sigue haciendo lo que yo te he mandado, lo que yo te he puesto, sigue haciéndolo. Amén. Y yo te voy a respaldar. Amén. La gloria sea para Dios, mis amados. Yo tengo ya 21 años, ahora el 29 de junio, que conozco de Dios. Y aunque con problemas, con circunstancias, porque esto es un campo de batalla, mis amados. Amén. Muchas veces queremos que nos digan, que después que viene a Cristo todo se resolvió. Después que tú vienes a Cristo, ahí es que está el problema. Porque tú te enfrentas con un enemigo a quien tú renunciaste a vivir de la forma que él quería. Y ese enemigo te va a atacar. Y si tú no lo contrarrestas con las armas espirituales, entonces por eso muchas veces vivimos no de victoria en victoria, sino de derrota en derrota. Amén. Porque no enfrentamos al enemigo con las armas espirituales. Entonces, amén, si tú una batalla no la enfrentas con las armas adecuadas, ¿cómo te vas a sentir? Derrotado. Por eso Pablo le decía a los filipenses en esto pensar, porque él le decía anteriormente, por nada estéis afanoso. Mis amados, por nada estéis afanoso, por nada estéis preocupados. Y quizá ellos decían, pero ¿cómo Pablo dice eso? Pero Pablo tenía garantía de decirlo, porque Pablo, cuando le mandaba esa carta a ellos, ¿de dónde se la mandaba? De la cárcel. Y Pablo lo hacía con gozo. Pablo proclamaba el nombre de Jesús con gozo. Porque Pablo decía que todo lo que él había dejado, todo, lo estimaba por basura. Así nosotros tenemos que estimar todo por basura, hermano. Lo que tenemos que tenerlo como si no lo tuviésemos. Nosotros somos privilegiados porque tenemos a Cristo. Amén. Somos privilegiados, hermano. El Señor nos ha llamado a ser sal de la tierra. ¿Y para qué sirve la sal? Para sazonar, hermano. Donde Dios te puso, en tu casa, en el trabajo, donde quiera que tú vayas, tú tienes que ser sal de la tierra. La gente tiene que ver ese sabor de Cristo en tu vida. Tú tienes que levantar, dar ánimo, hermano. Muchas veces necesitamos también que nos ayuden también, pero para eso dice la palabra, dice, estamos los unos a los otros. Si alguien está desanimado, vaya a un hermano y pida oración. Primeramente, ir a la presencia de Dios. A donde usted tiene que correr primeramente es a la presencia del Señor. Y en el Señor encontramos consuelo. Dice Pablo que lo que ellos aprendieron de Él y recibieron de Él y oíste y viste de mí, eso aprende. Entonces por eso que el Señor nos manda a nosotros como ministros de Dios a dar ejemplo. Porque ustedes tienen que ver y aprender de nosotros. Amén. Que el Señor nos ayude, gloria a Dios, cada día a poner en práctica lo que nosotros expresamos aquí. Porque estas mismas palabras también nos confrontan a nosotros, los que estamos aquí en el púlpito. Porque como ministro de la palabra y que enseñamos la palabra, tenemos que también transmitir que nosotros vivimos lo mismo que expresamos, gloria a Dios. Aquí en 2 de Corintios, el mismo Pablo también dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que todo pensamiento que viene el enemigo a ponerte en la cabeza, que no venga conforme a la palabra, tenemos que derribarlo. ¿Cómo lo derribamos? Con la obediencia de Cristo. Amén. Pensando en todo lo bueno, pensando en yo estaba perdida y el Señor me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Yo nunca voy a dejar de agradecerle a Dios como yo estaba perdida en el mundo y el Señor me rescató. Amén. Y si hoy estoy viva, si tengo mi esposo y mis hijos, si hoy puedo predicar de la palabra, es gracias a Él. Amén. Porque el Señor nos levanta con un propósito y para un propósito. Amén. Y que pasamos dificultades, sí. Tenemos muchas situaciones, sí. Pero como le decía Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Ese es un versículo que cada uno de ustedes tienen que atesorar en su corazón. Para cuando están enfrentando cualquier situación, decir, Señor, tu palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo es quien te fortalece. ¿Cuántas personas ustedes ven que están llenas de dinero y no son felices? Así es. Porque el dinero no da la felicidad, hermano. Muchas veces el enemigo nos pone, no, porque trabaja, que cuando tú tengas una casa va a ser feliz. Tiene la casa y sigue igual. Así es. Todo lo que tú posees y no pone a Dios en primer lugar es en vano. Así es. Porque ese vacío solamente Cristo lo puede llenar. Amén. Y tú puedes estar como estés y tú estás feliz.
El enemigo no está contento, hermano, con nosotros los creyentes. No crea que nos va a lanzar florecita. No, él usa todo lo que sea posible. Él lo va a usar para destruirnos. Yo me recuerdo cuando yo era nueva creyente, yo hice un sueño donde un hermano que partió con el Señor ya me decía, hermana, el enemigo no tiene asignado demonios para usted, son principados para hacerla caer. Y yo le contesté, pero el que está conmigo es más fuerte que él. Amén. Entonces tenemos que entender eso, hermano. No importa cómo el enemigo te confronte. Recuerda que el que está contigo es mayor que él. Amén. Ya el enemigo está vencido. El enemigo está derrotado en el nombre de Jesús. Cuando Jesús dijo, consumado es, ya el enemigo quedó vencido. Él anda como un león rugiente, pero el león rugiente es Jesucristo. Amén. El león de la tribu de Judá, que es Jesucristo, a quien tú le has creído. Amén. Y nosotros damos gracias a Dios porque estamos orando por los jóvenes y veamos que están viniendo muchos jóvenes. Así que mis amados jovencitos, Cristo le ama de manera especial. Quiere hacer cosas grandes, gloria a Dios. Cosas grandes y maravillosas con ustedes. Muchas veces cuando yo estoy de rodillas orando por los jóvenes, el enemigo me bombardea. ¿Tú oras por los jóvenes y los tuyos cómo están? Digo, bueno, yo por fe yo creo que ellos volverán a la iglesia. Porque la palabra de Dios dice, instruye al niño en mi camino y aún antes, después de viejo, no se apartará de él. Yo desde pequeño lo instruí en el camino del Señor. Ahora ellos son grandes, son responsables. Y yo no me canso como madre, yo no me canso de orar por ellos y de decirle al Señor, Señor, yo recuerdo la promesa del Señor. El Señor me dice a mí, créete en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo he creído en el Señor Jesucristo y yo sé que el Señor algo hará con ellos. Pero no me cansaré. Yo derribo todo argumento, todo pensamiento, todo lo que el diablo quiere poner en mi mente y en mi corazón. Mira cómo tú predicas. Tú predicas y entonces mira cómo tus hijos están. ¿Sabes? No es que ellos andan en malos pasos, no. La iglesia para Dios son jóvenes obedientes, gracias a Dios. Pero sí, una madre cuando sabe el peligro que hay en el mundo, quiere que sus hijos estén afirmes en los caminos del Señor, obedeciendo los caminos del Señor. Porque nosotros le hablamos a ellos, ellos no entienden, pero nosotros miramos más allá, porque sabemos lo que hay en el mundo. El mundo le ofrece mucha tentación a los jóvenes, el enemigo, ¿pero para qué? Para destruirlo, para destruirlo. Entonces nosotros como madres nos preocupamos, miramos eso, pero ¿qué tenemos que hacer? Derribar todo argumento del enemigo y orar y ayunar por nuestros hijos. Porque muchas veces queremos que mis hijos vengan a Cristo, que mis hijos se conviertan. ¿Qué estamos haciendo para que eso pase? En mi matrimonio hay problemas. ¿Qué estoy haciendo para que eso pase? Estoy derribando todo pensamiento, todo argumento del diablo. El argumento de Satanás se derriba con las armas, como dije anteriormente, con las armas espirituales. Amén. No con hablar, no, hermano, tenemos que levantarnos cada día y pedir al Señor, Señor, transforma mi manera de pensar, transforma mi manera de actuar. También anoche hablábamos, que el pastor Juan hablaba de las zorras pequeñas que dañan la viña. ¿Cuáles son esas zorras pequeñas que como cristianos dañan nuestras viñas? Esos pensamientos, esos pensamientos que inundan nuestros corazones hacia nuestro prójimo y nosotros damos albergue, sea hacia el esposo, sea hacia el hijo, sea hacia el vecino, hacia el hermano. Cualquier pensamiento que no venga de Dios, tenemos que reprenderlo en el nombre de Jesús. Amén. Y cancelar todo pensamiento que no venga de Dios, porque Jesús dio ejemplo. Yo siempre recuerdo cuando me pasa algo, yo digo, Jesús anduvo con Judas y siempre lo trató igual que a los 11. Amén. Jesús no tuvo diferencia con Judas, siempre lo trató, porque el amor de Dios es que rompe toda cadena. Amén. Cuando tú tienes el amor de Cristo, tú aprendes a amar, aun cuando la carne no quiere, aun cuando la carne te dice a ti, mira lo que te hicieron, mira lo que dijeron. Tú recuerda lo que dijo Jesús, perdónalo porque no saben lo que hacen. Amén. Entonces cuando tú te revistes de esos pensamientos, cuando el enemigo te bombardea por un lado un pensamiento y tú lo contrarrestas con la palabra y tú haces lo contrario, ¿qué dice la palabra? Someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero si nosotros hacemos una camita al enemigo ahí para que esté con nosotros con todos esos pensamientos y nosotros recibiendo pensamientos negativos y haciéndonos la víctima, no, hermano, nosotros somos más que vencedores. ¿Cuántos son más que vencedores? Amén. Oiga, somos más que vencedores. Y es por medio, gloria a Dios, bendito el Señor. Somos más que vencedores, no por nosotros mismos.
sino por medio de aquel que nos amó. Amén. Nosotros no tenemos ninguna fuerza, no. Ninguna fuerza. Yo, hermano, humanamente no pudiera estar aquí parada hoy. Porque anoche tampoco tuve muchas situaciones anoche. Me estaba apretada del pecho, como me aprieto no puedo dormir. Pero en el nombre de Jesús yo dije, bueno, todo obra para bien. Amén. Yo aprovecho esta noche de vigilia, oro y presento el mensaje de mañana. Pero en el nombre de Jesús voy a ir a predicar. Amén. Así que yo en el nombre de Jesús, hermano, si yo tengo que venir a predicar y no vengo, ustedes pueden ir porque estoy en el hospital. Amén. Estoy en casa. Pero en el nombre de Jesús yo reprendí todo el argumento del diablo. Porque yo dije, algo el Señor va a hacer. Amén. Algo el Señor va a ministrar. Amén. Alguna cadena se va a romper en la iglesia, que el enemigo está tan furioso. Amén. Y cuando el esposo de la hermana Ginny me dijo eso, la hermana tiene un testimonio para contarle a ustedes lo que pasó anoche en mi casa. Yo dije, verdaderamente algo va a suceder hoy. Porque el enemigo que está tan furioso por algo es. Amén. Pero cuando a ti te esté pasando algo, hermano, alégrate. Alégrate. No importa, hermano, lo oscuro que se vea. Alégrate y glorifica a Dios. Glorifica a Dios, porque cuando tú glorificas a Dios, tú le das una bofetada al enemigo. Amén. Porque el enemigo dice, mira, pero que le doy por aquí, se ríe, por allá se ríe. Y todo es con gloria a Dios. Entonces tenemos que glorificar a Dios, no solamente delante de la gente que nos ven, cuando estamos a solas, tenemos que glorificar al Señor. Gracias, Señor, porque tú me amaste primero. Amén. Gracias, Señor, porque yo no merecía ese amor tan grande. Yo me siento indigna de estar aquí parada. Me siento indigna porque yo sé que merecía el infierno. Y Jesús pagó ese precio por mí. Entonces yo me siento libre, gloria a Dios. Me siento bienaventurada. Amén. Y así como yo me siento bienaventurada, tú también te tienes que sentir bienaventurada y bienaventurado. Gloria a Dios. Amén. Porque esa misma sangre que Jesús derramó por mí, también la derramó por ti. Dice la palabra que Dios no quiere que ninguna alma perezca, sino que todas procedamos al arrepentimiento. O sea, Dios murió por toda la humanidad. No fue por un grupito, fue por la humanidad completa. Pero ¿qué pasa? Que la humanidad le ha dado la espalda a Dios. Y el Señor no ha dado un libre albedrío. O sea, el Señor no obliga a nadie a que le siga. Así es. El Señor sigue siendo Dios con nosotros y sin nosotros. El Señor tiene millones de ángeles que le alaban día y noche allá arriba. Y muchas veces el enemigo, nosotros mismos, por ingenuo, pasa algo y decimos, ya yo no voy a seguir a Dios. ¿Quién pierde con eso? Nosotros, hermano. Amén. Porque ahí le abrimos puerta al enemigo y ahí derriba, destruye totalmente nuestra casa. Porque le aseguro, hermano, que si usted es un siervo y una sierva que está obedeciendo a Dios, que está haciendo lo que Dios manda en su palabra, el enemigo no tiene potestad para destruirle. Amén. Ahora, si nos descuidamos espiritualmente y abrimos brecha, ahí el enemigo puede entrar. Pero si usted está en la brecha, orando y buscando la palabra, y leyendo la palabra, y buscando el rostro de Dios, de seguro que va a tener tribulaciones, va a tener pruebas, pero usted se siente fuerte porque usted está sobre la roca que es Jesucristo. Amén. Yo no tengo fuerza, pero el que está conmigo, Él es todopoderoso. Así es que, mis amados, yo quiero también leerle el Proverbio 23:7. Porque cuál es su pensamiento en el corazón, tal es. ¿Sabe? Nosotros, hermano, lo que reflejamos al mundo es nuestra conducta. Pero lo que tú eres es lo que está en tu corazón. Lo que en la Biblia, el corazón y la mente se asocian. Entonces, por eso que el Señor nos manda y Pablo nos aconseja tener cuidado de lo que pensamos. Es imposible, hermano, que tú y yo estemos pensando mal de alguien y no lo tratemos mal. Porque si a ti te el día entero pensando, mira lo que dijo Juan, mira lo que me hizo Juan. Cuando yo veo a Juan, mi actitud hacia Juan va a ser negativa. Así es. Pero si mi pensamiento yo lo cambio y yo digo, yo renuncio a todo pensamiento negativo y yo bendigo la vida del pastor Juan, yo lo bendigo y voy a la cruz de Cristo y le presento mi situación. Mire, este pensamiento no viene de ti, Señor, quítalo de mí. Amén. Se va a derribar todo pensamiento, hermano. Si tú no le das cabida a un pensamiento, ese pensamiento no va a estar. Amén. Entonces, si tú no puedes ser victorioso de lo que tú no has derribado. Y es inevitable, hermano, los pensamientos negativos van a llegar. A los jóvenes, a los adultos, a los ancianos. Los pensamientos negativos van a llegar, ¿cuándo? Todos los días. Amén. Pero tú tienes que derribarlo. Amén. Tú tienes que reprender toda obra de las tinieblas. Aquí también dice en Mateo 15:19, aquí le hablaba Jesús a los discípulos, dice, ¿por qué
porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia. Cuando nosotros permitimos, primeramente, para hacer algo llega el pensamiento. Amén. Para una persona va a hacer algo, primero le llega el pensamiento. Una mujer y un hombre, primeramente, es tentado en el pensamiento para caer en adulterio. Entonces, si usted es tentado, ¿qué tiene que hacer? Huir de la tentación. Porque usted sabe que eso trae consecuencias. Entonces, pero si usted se pone a darle cabida a ese pensamiento y a ver a esa persona que le está trayendo y usted permite eso, cada día que pasa, la cosa se empeora y el enemigo pone tropiezo. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que quiere es destruir la familia. La fornicación también. Cuando una persona tiene un noviazgo, ¿qué tiene que hacer? Guardarse para el Señor. Amén. Porque solamente es permitido la relación sexual dentro del matrimonio. Amén. Entonces, si usted tiene un noviazgo, tiene que guardarse para el Señor. Entonces, guardemos nuestros pensamientos, los malos pensamientos, todo lo que no va conforme a la voluntad de Dios. Todo lo que el Señor aborrece, tú y yo tenemos que aborrecerlo. Así es. Todo pensamiento tenemos que llevarlo cautivo a los pies de Cristo. Amén. Amén. Tenemos que confrontar nuestro pensamiento con la palabra. Cada vez que viene un pensamiento a mi vida, que todos los días viene un pensamiento malo el día entero, pero yo lo confronto con la palabra y me digo a mí misma, esto no viene de Dios. Amén. Esto yo lo rechazo. Aquí en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, gloria a Dios, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Amén. Oiga, no os conforméis a este siglo. ¿Cómo está este siglo? Haciendo su propia voluntad. Amén. La generación de hoy, todo es permitido, todo es lícito. ¿Y qué dice Pablo? Todo me es lícito, mas no todo conviene. Yo soy libre de hacer lo que yo quiera, pero tengo que ir a la palabra, a ver si el Señor, ¿qué me dice el Señor de esto? Entonces, el mismo Pablo dice, no os conforméis a este siglo. Amén. No nos dejemos llevar por la corriente de este mundo. Amén. Este mundo anda hoy de allá para acá, de aquí para allá, afanado en las cosas que no convienen, hermano. Y en un abrir y cerrar de ojos vendrá Jesús y muchas personas que aún creen en Cristo se van a quedar para la gran tribulación. Que el Señor nos guarde a nosotros, que no seamos uno de ellos, porque entonces nos lamentaremos. Pero Pablo lo dice muy claro ahí. Dice que comprobemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Que tú te sometas a su palabra. Porque en Deuteronomio el Señor dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Tú escoges. O sea, ya Dios te dio la vida y te dio la muerte. ¿Quién es la vida? Jesús. Y la muerte es seguir los caminos de este mundo. Entonces tú eres que escoge. Dios no te obliga a ti a hacer lo que tú no quieres hacer. Entonces, pero nosotros como personas sabias, hermano, que ya conocemos la palabra, que ya el Señor nos ha hablado de diferentes maneras, tenemos que cada día decir, Señor, yo quiero agradarte. Amén. Aún me cueste lo que me cueste, yo quiero agradarte. Aún me encuentren que yo soy un bicho raro, porque lamentablemente es así, hermano. Lamentablemente aún, el Señor reprenda al enemigo, aún muchas veces en la iglesia, cuando tú quieres hacer las cosas correctamente, te encuentran a ti que tú eres muy legalista o religioso. No, si tú estás obedeciendo la palabra del Señor, tú obedeces la palabra. Amén. ¿Por qué? Porque tú tienes que pensar, ¿qué dice Dios de mí? Amén. ¿Estoy agradando a Dios o estoy agradando a los hombres? No, yo agrado a Dios, porque la palabra me dice a mí qué tengo que hacer, cómo debo de hacerlo. Y que no puedo conformarme a este mundo. La corriente de este mundo solamente nos lleva a un solo lugar y es al infierno. Porque ¿quién guía la corriente de este mundo? Satanás. Amén. Dice que este mundo le fue entregado a Satanás. Por eso mucha gente que no conoce de la palabra, no tiene entendimiento del Espíritu Santo, dicen que porque si hay un Dios, tantas cosas pasan. Pero el Señor dice la palabra que Él envió a su Hijo. Él envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Amén. La humanidad está viendo la maldad y está viendo la bondad de Dios. Pero ¿qué le es más fácil? Seguir la maldad, porque el mundo le permite todo es lícito en el mundo. Mira cómo está pasando lo que está pasando, que están permitiendo hombre con hombre casarse, mujer con mujer. ¿Y qué dice la Biblia? Desde el principio, hombre y mujer lo creó Dios. Amén. Entonces, cuando tú confrontas a una persona con la palabra, entonces te cuestionan.
Pero tú no lo estás menospreciando, sino diciéndole lo que dice la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que orar, sí, orar por el mundo, hermano, pero no conformarnos con los deseos de este mundo, no seguir la corriente de este mundo. Si nosotros somos sal de la tierra, la sal también sirve, ¿para qué? Para que las cosas no se contaminen. Amén. Entonces, donde quiera que tú y yo estemos, no podemos contaminarnos con lo del mundo. Tú y yo tenemos que ser diferentes. Tenemos que dar sabor, pero también tenemos que dar testimonio de que no podemos participar de lo que está mal hecho. Amén. Tenemos que dar testimonio de que al Dios que le servimos es un Dios santo. Dice que es santo, 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 y que sin santidad nadie le podrá ver. Entonces tenemos que pedir al Señor, Señor, yo quiero ser esa sal que tú dices en tu palabra. El Señor dice, ustedes son la sal de la tierra. Él no dice, oren para que ustedes sean la sal de la tierra. No, el Señor dice, ustedes son la sal de la tierra. Tenemos una responsabilidad como cristianos, mis amados. Amén. Tenemos que dar ese sabor donde quiera que estamos. No tenemos que tener excusa. No que yo soy así porque mira cómo me tratan. No que yo soy así por esto, por lo otro. No, pon tu mirada en Jesús. Amén. Jesús dice la palabra que siendo Dios no escatimó a cosas que aferrarse. Amén. Aférrate al Señor. A gloria a Dios. Aférrate a que Él te llamó como su hija y su hijo. Y que todo pensamiento de las tinieblas tiene que derribarlo en el nombre de Jesús. Amén. Porque el Señor quiere hombres y mujeres valientes. Hombres y mujeres que estemos dispuestos en estos tiempos que estamos viviendo, que son tiempos peligrosos, Amén. que estemos dispuestos a dar la vida por Jesús. Gloria al Señor. No sé cuántos de ustedes están dispuestos a dar la vida por Jesús. Pero yo estoy Amén. dispuesta a dar la vida por Jesús. Donde quiera que vuelva, digo a la gente, yo soy Amén. cristiana. Y ser cristiano es tener una relación con Cristo. Gloria a Dios. No avergonzarnos, hermano, de llamarnos cristianos. Siempre que nosotros estemos pasando situaciones, siempre pensemos en todo lo que padeció Jesús. Amén. Nosotros nunca llegaremos a padecer lo que padeció Jesús. Por eso es importante, mis amados, todos los que están aquí, siempre le decimos, lean la palabra. Porque si usted lee la palabra, usted se da cuenta de lo que pasaron los antepasados. Todos son profetas que por causa del Evangelio y por causa de la palabra del Señor desde el principio, pasaron tantas situaciones. Amén. Entonces nosotros hoy en día, hermanos, no estamos pasando nada. Ni la mitad de lo que ellos pasaron. Entonces si nosotros leemos la palabra y nos fortalecemos en Él, el Señor cada día nos llevará de victoria en victoria, que es lo que el Señor quiere. Amén. Dice en Isaías 26:3, dice, oiga, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Ese versículo también yo siempre lo cito mucho en mi corazón. Y cuando tengo situaciones, digo, Señor, tu palabra dice que tú guardarás en completa paz cuyo pensamiento en ti persevera. Gloria a Dios. Aquí Isaías está diciendo, aquel cuyo pensamiento está en Dios, Dios promete guardarlo en completa paz. Pero si tu pensamiento está en los problemas que tú tienes, en lo que el médico te dijo, entonces tú no vas a estar en paz. Entonces tú y yo como creyentes tenemos que creerle a lo que la palabra del Señor dice. El Señor dice que Dios es nuestro sanador. Entonces para Él poder manifestar su gloria en ti y en mí, muchas veces tenemos que enfermarnos para Él poder sanarnos y tú ver la gloria de Dios. Así es. El Señor dice, yo soy tu proveedor. Muchas veces pasamos por situaciones de escasez para que el Señor se glorifique dándonos a nosotros lo que necesitamos. Amén. Pero es necesario, hermano, no solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de ella, hermano. Porque solamente oímos, salimos de la puerta y ya se nos olvida lo que predicamos hoy. Pero si tú dices, yo desde hoy no le voy a creer la mentira al diablo. Amén. Yo soy una princesa de Dios. Yo soy un príncipe de Dios. Amén. Yo soy una escogida de Dios. El Señor me ha llamado para ser sal de esta tierra. Gloria para que yo sea al luz. Señor. Cuando somos luz en nuestros hogares, las tinieblas tienen que huir, hermano. En nombre de Jesús. En el nombre de Jesús tienen que huir, las tinieblas tienen que huir. Gloria Cuando usted a tiene la Dios. autoridad que el Señor le ha dado, en el nombre de Jesús, los demonios tienen que salir de su casa, tienen que Amén. sujetarse. ¿Por qué? Porque el Señor es todopoderoso. Amén. Tiene que hablarle con autoridad. Muchas veces, bueno, los que son nuevos creyentes quizás se sientan un poquito, pero sí, cuando usted ya está teniendo un nivel espiritual, usted sabe que tiene que confrontar las tinieblas. Y es con poder y con autoridad. La autoridad que Dios nos ha dado. No la que nosotros tenemos por nuestra propia fuerza, no. Sino la que Dios ya nos otorgó.
Y sabemos que el Señor está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿Quién contra contra nosotros? nosotros? Tenemos que atesorar eso, mis amados. Hoy yo le dejo esta palabra en sus corazones. Amén. Porque yo sé que hay muchas batallas. Yo sé que hay muchas luchas. Muchos pensamientos de suicidio, muchos pensamientos de derrota, muchos pensamientos de quizá esposo abandonar sus esposas o de sus esposas abandonar sus esposos, de quizá muchas madres ya estar por vencidas con sus hijos. No, hermano, sigan hacia adelante, sigan creyéndole a Dios. Amén. Dios es un Dios de pacto, pero Dios quiere que tú y yo renovemos nuestra mente. Amén. Nos vamos a la palabra y que nosotros le creamos a Él. Todos decimos, y la palabra lo dice, ¿quién es el padre de mentira? Satanás, Señor, reprende. Satanás es el padre de mentira, que el Señor reprenda. Entonces, ¿por qué nos cuesta más creer a lo que Dios dijo que a lo que Satanás nos dice? Amén. Entonces, si sabemos que Satanás es el padre de mentira, no escuchemos lo que Él nos dice. Amén. Oiga, no hay nadie en este mundo, hermano, que no pueda ser transformado por el poder de Dios. Amén. No hay nada que Dios no pueda transformar. Si Dios levantó a Lázaro de 4 días, imagínense esa situación que tú estás pasando. Si tú le crees a Dios, llegará un tiempo que tú vas a ver la gloria de Dios. Pero todo tiene su tiempo. Todo es el tiempo de Dios, no el tiempo de nosotros. Amén. Nosotros que tenemos que mantenernos firmes, creyéndole al Señor y decir lo mismo que dijo Job. Amén. Yo sé que mi Redentor vive y que aún del polvo de la tierra Él me levantará. Yo sé que mis ojos verán lo que Dios me ha prometido. Si no lo veo en este mundo, bueno, lo veré en el cielo. Amén. Yo sé por fe, yo creo por fe que yo veré muchas maravillas en el cielo de lo que estoy orando aquí en la tierra. Gloria Si no a lo veo Dios. aquí, pues lo veré en el cielo. Amén. Porque muchas promesas Abraham no las miró. Así es. Porque cuando el Señor le dijo, mira las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Abraham no vio eso. Mire, tú y yo somos descendencia de Abraham. Gloria a Dios. Entonces, así mismo pasa con nosotros. Nosotros seguimos creyendo a Dios y aunque no miremos en vida lo que queremos ver, pero lo veremos en el cielo. Amén. Nuestro mayor Gloria a Dios. propósito es irnos al cielo con Dios. Amén. Nuestro mayor anhelo es irnos con Dios. ¿Por qué? Porque aquí podemos tener 100 años aquí en la tierra, 80 años, que nos encontramos mucho y pasan de una vez. Pero la eternidad con Cristo es toda una vida. Es toda una eternidad. Sin fin. Y eso es lo que el Señor quiere darte a ti y a mí. Amén. Así que no nos afanemos, hermano. Pensemos en todo lo que es bueno, en todo lo que es honesto, en todo lo que es de buen nombre. En esto pensemos. En todo lo que el Señor nos ha dado en su palabra. Amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Tener misericordia de nuestro prójimo, hermano. Tenemos que orar los unos por los otros. Porque el pueblo de Dios está siendo muy abofeteado por el enemigo. Y necesitamos estar unidos en oración. Orando los unos por los otros, pidiendo a Dios que no nos deje caer en tentación, que nos levante, que nos fortalezca y que esa paz que sobrepasa todo entendimiento esté sobre nuestras vidas. Pero siempre recuerden, hermanos, que somos sal de la tierra. Somos sal de la tierra y donde estemos es necesario que esa sal, gloria a Dios, dé ese sabor, porque si la sal es insípida, de nada sirve. Amén. Si somos cristianos neutros, cristianos que estamos ahí y nadie sabe que somos cristianos, ¿de qué sirve? Así es. De O nada. cristianos que damos mal testimonio, esa sal entonces no sirve para nada, Amén. porque perdió ese sabor. Entonces, cada día tenemos que pedir al Señor, Señor, yo quiero ser esa sal. Yo quiero que esa luz de Cristo alumbre en mi vida y que todo aquel que esté a mi alrededor pueda ver que Cristo verdaderamente cambia y transforma. Hasta aquí, tiempo de exposición de la palabra de Dios. Si aún no ha entregado su vida al Señor, aproveche esta oportunidad antes de que sea tarde y asista a una iglesia donde se predique la sana doctrina. Amén.